Lo voy a presentar a él, a nuestro abogado, al abogado de turno mañana. Menos mal que tenemos un abogado, Jonathan Bogado. ¿Cómo estás, Jonah? Muy buenos días. Buen día, Flor, buen día al equipo, buen día a toda la audiencia. Bueno, decía justamente que este caso de alguna manera pone en juego nuevamente, reaviva este debate de la figura de justicia por mano propia o como se llama correctamente, la legítima defensa. ¿Cuándo podemos hablar de legítima defensa? ¿Qué dice la ley con respecto a esto? Bueno, es un tema bastante complejo. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de alguna manera de lo que es la teoría del delito. Si se me permite la posibilidad de hacer. Es complejo en estructura, pero bueno, vamos a intentar para que la gente entienda un poco de dónde viene este concepto de legítima defensa. Sí. Aquí, más allá del caso particular del médico, obviamente siempre en el derecho penal se deben analizar las conductas y los hechos particulares y no en genérico. Si bien hay una teoría, todo el hecho concreto se tiene que introducir en esa teoría. ¿Qué pasa acá? La teoría del delito justamente habla acerca de cuándo existe un delito. Y delito se entiende por aquella conducta realizada por la persona que tiene que tener ciertas características específicas para constituirlo. Para que constituya un delito una conducta humana, tiene que tener tres características principales, que es, tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. La tipicidad, la conducta típica, tiene que ver con que debe estar prohibida en un tipo penal, en un tipo de la ley. Es decir, que, por ejemplo, en el Código Penal, donde nosotros tenemos el artículo, por ejemplo, que en este caso del homicidio, que es el artículo 79, Sí. refiere que aquel que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, la conducta ahí prohibida es matar. Sí. ¿Sí? Entonces, este análisis que hay que hacer, la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable, es un análisis estratificado, es decir, que es como que se va abriendo puertitas para llegar hasta la última. La primera que hay que abrir es si hay una conducta. Una conducta es una acción exteriorizada, porque no se penan pensamientos, es decir, no se puede penar a una persona Claro. por pensar matar a otra. Claro, no es delito eso, Exacto. ¿no? Una intención, digamos, yo voy a matar a mi vecino y no Exacto. lo concreto, no hay delito. Bueno, ojo, sí, ahí estamos, en realidad es el pensamiento, pero porque puede haber ya una figura de otro tipo de figuras, pero no vamos a entrar. Sí. En principio es la conducta exteriorizada, es decir, el matar, la acción de matar es la que se analiza. Esa conducta típica, entonces, es la que está prohibida por la ley, es matar. Después tenemos la conducta antijurídica. ¿Qué significa antijurídica? Que no debe estar permitida por la ley. Y esto tiene que ver con las causas de justificación, que es a donde nos vamos a meter, que una de ellas es justamente la legítima defensa. Bien. Y después, obviamente, es la culpabilidad, la tercera etapa, que es cuando el injusto debe ser reprochable al autor, dice la ley, ¿sí? Porque no pudo realizar otra conducta. ¿Sí? Esos son los tres ejes fundamentales. Cuando están constituidos esos tres características, existe un delito en la norma penal. Bien. Entonces, en este caso particular del médico, se analizaron varias circunstancias. Pero lo más importante a tener en cuenta, para que la gente entienda, esto está regulado en el artículo 34 del Código Penal, que habla de la legítima defensa. Y el artículo 34, en su inciso 6, lo voy a leer textual, lo que dice, después vamos a más o menos explicar un poquito, pero dice, artículo 34, inciso 6, dice, el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias. Tiene que haber una agresión ilegítima. Sí. Tiene que estar una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y en tercer lugar, tiene que haber una falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Sí? Esas son las tres características que indica el Código Penal para que pueda existir, al menos empezar a analizar si existió una legítima defensa en esta conducta. Vamos a analizar el caso concreto del médico. Acá, si bien las versiones son varias, el médico cuenta que él lo abordó un delincuente para intentar robarle el vehículo y se dirigió hacia su hogar, hacia su domicilio, donde tenía él un arma, no adentro de la casa, sino en un cantero.
Esta explicación que él da, que tenía un arma en el cantero, tiene que ver con la justificación de la tenencia de arma, porque no es por las distancias que uno tiene el cargador y el arma, ¿sí? Ajá. La diferencia entre posesión de arma de fuego y tenencia de arma de fuego, pero eso es otra cuestión. Eso lo dice también porque ya ha tenido un asesoramiento previo también Exactamente. de un letrado en que le ha dicho, bueno, tu versión es la siguiente, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, tiene que ver con toda la estrategia defensista ya, pero él lo que cuenta es esto. Entonces, lo que le reprocha de alguna manera el fiscal en ese sentido es eso, es decir, le dice que no fue racional o necesario en la defensa. ¿Por qué? Porque dice que ya el ladrón, en este caso Sí. del vehículo, se encontraba a una distancia tal que él tuvo que ir a buscar el arma hasta su casa. Ujú. El fiscal dice que entró a la casa, agarró el arma, Y se dirigió salió. a buscar al ladrón y lo mató. Sí. Entonces ahí es cuando se habla de este concepto de exceso en la legítima defensa. ¿Sí? Claro, lo que se dice es que esta persona, estamos hablando de el médico de apellido Villar, bueno, fue asaltado en la puerta de su Ujú. consultorio. El ladrón, digamos que fue identificado como Ricardo Crable, de 24 años, le robó las llaves de su auto y cuando justamente el delincuente se sube al Toyota Corolla que conducía el médico y quiso escapar, manejó mal la caja automática del vehículo, no lo pudo hacer arrancar y antes de que pudiera huir, Villar lo mató de 4 balazos. Parece un tanto excesivo, ¿no? Cuatro balazos si no estaba, digamos, el médico con un peligro de vida, digamos, en ese momento. Exacto. Bueno, acá tenemos que explicar que la legítima defensa actúa en defensa de los bienes jurídicamente protegidos. Los bienes jurídicamente protegidos pueden ser tanto de la propiedad como de la vida. ¿Sí? Sí. Entonces, él puede actuar en defensa de su vehículo o de cualquier tipo de propiedad, una billetera, una casa, un vehículo, etcétera, o de su propia vida. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades, o una de las tantas posibilidades, ¿no?, que tiene la persona para actuar en defensa de algo, es Ujú. decir, de un bien jurídicamente protegido por la norma, por las leyes nacionales. Lo que se cuestiona aquí, en realidad, es que el médico, en la inmediatez de esta defensa de la propiedad que era el vehículo, se les cuestiona que él, para defender esto, tuvo que ir a buscar y en vez de, para repeler el robo de la propiedad, directamente lo mató con estos 4 tiros. Sí. Al médico le preguntaban en la indagatoria acerca de dónde habían sido los tiros, de qué distancia, cuántos tiros había efectuado. Obviamente que en unas circunstancias como Sí, esas, tan uno a fuerte veces... a nivel emocional, ¿no? Exacto, De todas maneras, me parece a mí que 4 disparos quizás, bueno, obviamente hay que estar en ese momento, en ese lugar y con esa presión, ¿no? Que debe surgir, esa tensión de esa situación, pero de alguna manera una cosa es querer ujú, inmovilizar a la otra persona exacto. para que poder llamar a la policía, para poder dar cuenta a algún vecino de lo que está pasando, y otra cosa es 4 Exactamente, disparos. ahí es donde entra el concepto de irracional, porque la defensa tiene que ser, o sea, tiene que existir la necesidad de defender el bien jurídico que se protege, que es la propiedad. Uno tiene el derecho de defender ese bien. Entonces, ¿resulta necesario defenderlo? Sí, ¿por qué? Porque había una acción ilegítima del ladrón para apropiárselo. Ahora, ¿resultó racional el medio que se empleó para repeler esa acción ilegítima? Ujú. Y ahí es donde empieza la discusión. Si los disparos fueron efectuados en el pecho, como aparentemente fue, esto hay que tener acceso a la causa, empieza a ser un poco, por lo menos, discutible, por esto, como bien mencionabas, de la racionalidad del hecho. Por ejemplo, hay un caso, obviamente que hay casos de laboratorio, ¿no? Pero en uno de los libros de Zaffaroni habla acerca de esta necesidad, la necesidad y la racionalidad, ¿no? Y pone el ejemplo de una persona que se encuentra paralítico en una silla de ruedas y ve como un niño intenta robarle una manzana de su manzanero. Sí. Entonces, dice Zaffaroni, hay necesidad de defender la propiedad privada. Ahora, el paralítico no puede agarrar una escopeta y tirarle un tiro a la Al persona, niño, porque es irracional. El claro. medio empleado es irracional para repeler esa agresión.
Entonces acá en este caso eso es lo que está en análisis. Tiene que haber necesidad y tiene que haber racionalidad en ese medio que se emplea para repeler la Sí, lesión. acá lo que se debate es, digamos, si fue legítima defensa o fue un homicidio, digamos. En el caso que haya habido exceso en la legítima defensa, ¿cuál es la pena que está establecida en el Código Penal? Bueno, aquí lo que él está imputado es por un homicidio agravado por el uso de arma, de fuego. La figura simple está en el artículo 79, que es el que matare a otro, recibe una pena de 8 a 25, y después están los agravantes. Sí. Esos agravantes son los que articulan justamente entre la mínima y la máxima de la pena. Claro. Aquí a él estaría agravado por el uso de armas, de fuego. Entonces, bueno, la escala penal dependerá en la etapa de juicio, dependiendo de todas estas cuestiones, ¿no?, que intervienen. Pero en principio es de 8 a 25 años el homicidio simple. Bien. Y después, bueno, la agravación de la pena tiene que ver con la utilización del arma. Por último, Jonah, y para digamos, por ahí saliendo un poquito del plano legal, del plano del derecho, también preocupa que comienzan a circular discursos, podríamos decir, de derecha en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de otra persona y con que una vida pareciera que una vida vale más que otra, ¿no? Esto también preocupa, y el tratamiento que se le da en los medios a este tipo de casos. Me gustaría que nos dejes una reflexión en cuanto a este tema y a este debate que se armó esta semana. Sí, bueno, sinceramente en este sentido uno tiene que tener confianza en los jueces, que entendemos todos están preparados para el análisis del derecho. Hay muchísima jurisprudencia referida a la legítima defensa, muchos fallos de la Corte que son fallos rectores para los jueces de inferior instancia. Obviamente que esto, al ser tan mediático, lo que preocupa es eso en realidad, es cómo se utiliza un caso en particular, porque de estos casos hay muchos, Sí. Hay muchísimos casos similares a estos, pero la utilización de lo que le da los medios a estas acciones, a estas situaciones, preocupan porque genera en la sociedad una especie de odio, bronca, hacia situaciones que tienen otro tipo de análisis sino jurídico. Salió la ministra Bullrich a referir y a hacer énfasis en que la víctima era el médico y que no nos olvidemos de eso. La verdad que me parece totalmente a mí personal, fuera de lugar, que una ministra de Seguridad salga a referirse de esa manera cuando hay una justicia que debe actuar. Tiene que dejar actuar libremente a la justicia. Sí, y hay una causa que está en curso, exactamente, ¿no? Porque de alguna manera está haciendo una opinión judicial de una ministra de Seguridad que no debería realizarla. Pero insisto que lo que preocupante es la utilización que le hacen los medios a estas cuestiones y que no dejan justamente a la justicia actuar de alguna manera sin presión, porque la presión mediática es importante. Yo trabajé 7 años en un juzgado en Buenos Aires, en el fuero penal, y teníamos, si bien era un fuero correccional, que era delitos menores, cuando el hecho particular salía a algunas circunstancias en la televisión, que generaba una presión para el juez por la inmediatez que le daban los medios justamente. Entonces me parece que hay que ser coherente con este discurso, no utilizar estos actos para incentivar a la gente a hechos similares, porque no es bueno, suma nada. No es bueno y no suma. Y cada caso obviamente debe ser analizado en forma particular, por eso la teoría es una cosa y el hecho concreto hay que analizarlo conforme a cada particularidad. Ningún hecho es igual a otro, si bien hay similitudes que pueden ser equiparadas, pero no puede ser que la gente piense que puede salir con un arma a justiciar a otro. No, tal cual. Hay que tener en cuenta que hay muchas cuestiones del derecho que intervienen en este análisis y que puede ser que exista la legítima defensa o que pueda tratarse de un caso de homicidio liso y llano. Entonces hay que tener cuidado con eso, no hay que incentivar por los medios a ningún tipo de revanchismo, ningún tipo de justicia por mano propia. Eso no está bien. Si bien el derecho tenemos garantías de defender algunos bienes, tenemos que tener cuidado de no utilizar estas cuestiones para justificar actos dolosos, que son justamente el homicidio. Totalmente. Muchísimas gracias, Jonah, por venir, por estar y por ser parte de Turno Mañana todas las semanas. Te esperamos el jueves que viene. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Un saludo para toda la audiencia y nos vemos